comunicación en el sur del Ecuador. Es grato tener la presencia en el set de entrevistas de prensa radial de un amigo y distinguido periodista, no solamente del contexto nacional, sino también del ámbito internacional. Estamos hablando de César Ulloa, con quien vamos a conversar algunos temas, no solamente del interés periodístico de la academia, sino también de la política en el contexto latinoamericano y principalmente del Ecuador. Pero quiero iniciar, César, primero saludante. César, un placer, un gusto tenerte y verte a los tiempos. César. Siempre, muchísimas gracias, un cordial saludo a la audiencia y expreso el sentido de, me siento honrado al estar en este espacio. Vuelvo a Loja a los 18 años, después de haber vivido 3 intensos años, donde pude conocer, apreciar, valorar la riqueza de la cultura, de la ciudad, de la provincia, y cada vez en los momentos, en los minutos que he estado aquí en Loja, siempre me queda esta frase, ¿no? No se puede uno muchas veces emocionar tanto y tantas veces. Y siempre Loja me produce primero un sentimiento de gratitud, porque la gente es muy generosa, fueron muy generosos conmigo. Y coincidencialmente vuelvo a los 18 años de la ciudad de Loja a presentar un libro en el mismo lugar donde hace 18 años lo había presentado el primer libro que escribí, que es Apuntes de Comunicación, que lleva el sello de la técnica particular de Loja, y en ese momento lo había auspiciado la Cancillería del Ecuador. Ahora ha pasado más de una década y voy a presentar un texto que lo auspicia la Unión Europea, con el liderazgo de Fundación Esquel, y que plantea un tema muy esencial: hacia dónde va la educación superior en el caso de nuestro país. Claro, ese es el título del libro que vas a presentar el día de hoy en la provincia de Loja. Sí, la presentación se va a realizar a las 4 de la tarde en el auditorio de la Universidad Técnica Particular de Loja. Van a participar colegas, periodistas, también van a estar docentes, estudiantes, y la invitación es para que la ciudadanía concurra a un evento que nos pone en discusión algo medular, que si bien ha sido reiterativo, pocas veces ha tenido el eco que amerita, porque yo creo que el principal elemento y esencial además para el desarrollo es la educación en todos los niveles de formación. Ahora este texto se enfoca en la realidad de los institutos, universidades, escuelas politécnicas, no solo en cuanto a diagnóstico se refiere, sino también en cuanto a propuesta, es decir, qué es lo que el Ecuador necesita en materia de educación superior. Y eso es lo que hemos venido trabajando ya 3 años con la Mesa de Educación Superior de Fundación Esquel, y ahora tenemos el gusto de presentar un texto donde participan 13 autores que analizan la educación desde distintas ópticas, desde distintas perspectivas y también desde distintas instituciones. Perfecto. César, por ejemplo, cuando el expresidente Barack Obama terminaba su mandato, le preguntaban qué faltó o qué es lo que se debe de hacer dentro del Poder Ejecutivo. Y él les dijo, lo que faltó es educación, educación y educación. Eso es lo principal para el desarrollo de la humanidad. Yo te quiero preguntar algo porque el libro no lo he leído, y gracias por el obsequio, pero el título dice mucho. ¿Hacia dónde va la educación superior? En el caso del Ecuador. No sé si tú estás al tanto de lo que ocurrió el día de ayer en la Asamblea Nacional Legislativa. Y te lo voy a poner así. La escuela del delito intentando sopesar a lo que sería la civilización. Pero ¿por qué se producen esos elementos o ese punto, si cabe el término, de quiebre? Porque la educación del Ecuador no está en su mejor momento, César. Bueno, yo creo que la educación expresa el grado de interés que tiene la ciudadanía en cuanto a mejorar la calidad de vida en términos de desarrollo. En el Ecuador todavía nosotros no tenemos ni siquiera el cumplimiento que constitucionalmente exige que los gobiernos porcentualmente cada año
inviertan en relación al PIB una cifra concreta, sino que además no hemos cerrado un acuerdo nacional por la educación. Pero no es un acuerdo por la educación en términos vacíos o en términos de pirotecnia. Ya. Cerrar un acuerdo por la educación significa varias cosas. La primera, entender que sobre la base del conocimiento, integrado con valores, es decir, con civismo, con respeto al otro, con una educación de cultura de paz, democracia y convivencia pacífica, se puede alertar, prevenir, pero también corregir una serie de cosas. Nosotros vemos que en el Ecuador el tema de la educación, si bien todos lo reconocen como importante, pero finalmente los representantes en las diversas funciones del Estado, como aquellos que están en otros niveles de gobierno e incluso en dependencias de las diferentes funciones del Estado, no lo concretan. Es decir, nadie puede decir en la calle que la educación no sea importante. Eso es lo curioso. Es decir, todos van a reconocer que la educación es importante. Claro. Sin embargo, quienes nos representan en términos de mejorar esa educación, poco o nada hacen. Sin embargo, en el Ecuador ha habido cosas muy importantes en materia de educación desde sociedad civil, por ejemplo. En términos de educación a nivel de básica y general, nadie puede desmerecer o desconocer lo que en su momento hizo el Contrato Social por la Educación, que luego impulsó una consulta a nivel de plebiscito que hizo que en el último periodo del gobierno del presidente Palacio, la gente reconozca que hay un acuerdo nacional por la educación. Luego ha habido momentos que desde distintos espacios como la Minga por los Valores en Guayaquil, o como algunos espacios como la Mesa de Educación Superior en Esquel, o como el Acuerdo de Juventudes, han impulsado el tema de la educación. Entonces yo creo que este impulso que ahora nosotros lo estamos haciendo también es de sociedad civil, diciéndole que la ciudadanía tiene hambre, la ciudadanía está sedienta, la ciudadanía exige que las autoridades trabajen en el tema educativo. El Estado está desmantelado porque la educación está desmantelada y la crisis de representación que nosotros observamos es porque es consustancial a la educación y a la formación que tienen. Entonces, claro, cuando tú hablas de la Asamblea Nacional, eso expresa que la educación, cómo debió llevarse a cabo en términos de valores, de principios, de civismo, de compromiso, no se lo hizo de la mejor manera. Es decir, vemos que es una asamblea que sigue careciendo de credibilidad y que el día de ayer, precisamente, quiso anteponer a la patria el delito en términos de permitir que se revoque sentencias bajo criterios totalmente inadecuados que no expresan lo que es la materia de derechos humanos. Entonces, tú lo has dicho con mucha contundencia, el país necesita educación. Sin educación no vamos hacia ningún lugar. Con un dato muy fuerte, cada año 200,000 bachilleres se quedan por fuera del ingreso al sistema de educación superior. 200,000 seres humanos se quedan fuera del sistema de ilustración de un Estado. César, tú dijiste algo que me interesa profundizar. El contrato social de la sociedad, allí tiene que ser la base de discusión de qué tipo de educación es el que queremos como Estado. ¿Qué tipo de educación yo, como padre de familia, para mis hijas necesito comprar y garantizarles que ese producto es uno de los mejores? Bueno, yo creo que estamos en deuda con nuestros antepasados. Antes de iniciar la entrevista conversábamos contigo, con Lyndon, el legado que su padre les dejó en términos de honrar la honestidad, la transparencia, de actuar de manera sencilla, noble, de ser generosos con el otro en la medida que exista respeto y tolerancia a las ideas, claro, pero también de cultivar la convivencia alrededor de mejorar nuestras relaciones todo el tiempo. Creo que en eso estamos en deuda, es decir, no estamos honrando aquello que nuestros antepasados forjaron como al hierro en nuestros hogares. Eso no quiere decir, por cierto, que la escuela
los colegios o la universidad sustituyan los valores que nuestros padres y nuestras madres nos dan en los hogares. Claro. Pero tampoco el sistema de educación en los diferentes niveles debe quedar por fuera de reforzar, de repetir, de reiterar que una educación sin valores es una educación insípida, es una educación incolora, inodora. Lo que nosotros queremos como país ahora es una educación que rescate la honradez y la transparencia por una razón. Nunca antes en los últimos 5 años en el Ecuador la gente ha ubicado o ubicaba a la corrupción como uno de los 3 principales problemas. Es decir, ya hay una conciencia también ciudadana que debemos combatir la corrupción en las diferentes formas de delito que se expresa, pero no hay mejor manera que seguir apostando, insisto, por la educación. Ya. Pero, por ejemplo, en el caso de América Latina, la educación prácticamente fue, digámosle unas palabras que a lo mejor son las correctas, atacada por el tema de adoctrinamiento o posiciones simplemente políticas en todo este continente. Y uno de los ataques profundos que se dio fue al tema de la educación. Los 200,000 ciudadanos que tú dices que no van a ingresar este año al sistema educativo superior, es el Estado el que les mermó esa posibilidad a sus ciudadanos de poder tener ese derecho de educación. Entonces, ¿qué papel juega la ideología política en la educación, César? Bueno, lamentablemente varias universidades en países como Nicaragua, como Bolivia, como Venezuela, como Ecuador, se convirtieron en santuarios en donde las asignaturas se transformaron en una suerte de lo que yo suelo decir catequesis ideológica. O sea, están adoctrinando en las... Indudablemente. Y esa catequesis ideológica hacía que se confunda la formación profesional del estudiante con el rol que tiene un militante en cualquier organización política de cara a procesos proselitistas. Este desmantelamiento del sistema universitario, transformándole en una suerte de iglesia de una tendencia ideológica, hizo que se pierda la arista hacia donde debe trabajar el país. El Ecuador ha tenido 3 momentos en la educación superior bien marcados, que es el 2008, cuando la gente mayoritariamente aprueba por referendo la constituyente, y es una transitoria que luego se convierte en un decreto en donde el extinto CONEA comienza a evaluar el sistema de educación superior y se eliminan las famosas universidades de Garay. Si bien en ese momento la gente aplaudió que no sigan operando con el fin lucrativo y además de estafa académica, lo que hacían varios centros, sin embargo luego se pierde la órbita cuando se trata de cooptar el sistema de educación superior y hacer el sistema de educación superior una réplica del modelo o del estilo de liderazgo autoritario populista que tuvo el gobierno de esa época. Entonces pasamos por las siguientes cosas. Ustedes deben recordar que antes en las universidades se elegía por voto decanos. Claro. Ahora el rector designa decanos. Debemos recordar que la asignación presupuestaria tenía otras variables y luego se recurría a una asignación presupuestaria no por rendimiento, sino por alineamiento ideológico. E incluso se dio en algunas ciudades el tema de las famosas intervenciones a las universidades con unos resultados bastante complejos y desastrosos. Es decir, aquí en Loja también se produjo una intervención universitaria que dejó heridos, que dejó damnificados y que además puso en la picota el desempeño universitario en algunos lugares, dejando como saldo un sistema que todavía no resuelve muchas cosas. A ese momento yo diría que hay uno que es decidor, complicado, que es el momento de la pandemia. Porque hasta el día de hoy nosotros no hemos hecho una evaluación post pandemia de lo que significó dar un salto acelerado, cualitativamente drástico, que era pasar de la presencialidad a la virtualidad, que era tener profesores sin ninguna capacitación para entrar a un modelo pedagógico distinto,
pero que de un día al otro se encuentran haciendo monólogos en las clases y que según la UNESCO, por ejemplo, los estudiantes de formación primaria y secundaria en pandemia retrocedieron 2 años y no equipararon o no siguieron el ritmo normal de la educación. Es decir, el Ecuador tiene muchas cosas que analizar y yo creo que es un momento sumamente adecuado porque la crisis, si nos da la posibilidad de hacer algo, es de reinventarnos. Y creo que la educación está en un proceso de revisarse, de corregirse y de reinventarse también. Ahora, César, cuando tú hablaste de la cooptación, ¿la misma es desde el punto de vista del poder político o está dentro de la Constitución que se puso esos elementos, a lo mejor por vanidad o simplemente por calor político del momento? ¿O es que hay un verdadero interés por controlar la educación en el Ecuador y en el contexto latinoamericano? Bueno, yo diría que las constituciones tanto de Venezuela, Bolivia y Ecuador, bajo la égida del giro a la izquierda, otros llaman progresismo social del siglo XXI, gobiernos bolivarianos, tenía como medular el diseñar un sistema que bajo un modelo hiperpresidencialista le permitía a la primera autoridad del Estado controlar, regular, sancionar e incluso muchas veces judicializar. Este sistema fue implementado en la educación, se implementó en el sistema de salud, se implementó en el sistema de comunicación, y es por eso indudablemente que cuesta todavía negociar una reforma integral a la Ley Orgánica de Educación Superior, porque además es un sistema que deja todo con candados. Y uno puede mirar hasta el día de hoy que no se ha producido una dessocialización del socialismo del siglo XXI. Es decir, cuando uno va por el país, uno se da cuenta que esos cimientos, esas raíces todavía están muy fuertes, muy contundentes. Entonces yo creo que una de las tareas es mirar el sistema de educación superior de manera integral, integradora también, por supuesto, y saber dónde vamos a atacar para que efectivamente la educación que requiere el ciudadano sea una educación de calidad, que permita acceso, pero sobre todo una educación que dignifique y que salga de la catequesis y del credo ideológico, que creo que eso no ha aportado a ningún país en ningún lugar, ¿no? Claro, pero esos síntomas de ese control de orden político están aún vigentes en el sistema educativo superior, medio, en el primario. A lo mejor, bueno, no he revisado algunos textos, pero puedo dar fe sobre el tema superior y nivel medio, que hay textos con la contaminación que tú estás manifestando. El tema ideológico frente a lo que sería la verdadera ilustración de lo que tiene la humanidad para poder ser temas de aprendizaje y de enseñanza en los centros de formación intelectual. Bueno, hay varias denuncias que se presentaron a lo largo de algunos años, en donde el rector del sistema de educación primaria y secundaria, como el sistema de educación superior, permitió con mucha flexibilidad que se entregue, por ejemplo, a los niños y niñas textos con una suerte de credos ideológicos impresionantes, es decir, tratando de resignificar la historia del Ecuador con referentes muy apegados a una doctrina concreta que en su momento fue predominante. Creo que esa suerte de desintoxicación que necesita el sistema educativo, esa suerte de desideologización que se requiere, se tiene que ir haciendo de manera periódica, sistemática, sustantiva, pero sobre todo decidida. Y creo que los retos de la educación superior vienen ahora por otras vertientes, ¿no? El tema de la inteligencia artificial, el tema de las diferentes modalidades virtuales de aprendizaje, el tema incluso en línea, que significa hacerlo en simultáneo o de manera sincrónica, lo que significa los modelos pedagógicos y educativos para que los docentes estén a la altura de los retos y desafíos de nuevas modalidades de aprendizaje, pero sobre todo cómo nosotros hacemos para que la gente no se quede por fuera del sistema educativo. O sea, la cifra es dramática.
porque 7 de cada 10 ecuatorianos y ecuatorianas están en condición de desempleo y más del 50% de esos 7 de cada 10 son jóvenes. Es decir, el sistema no solo expulsa a los jóvenes porque no pueden educarse, sino que el sistema también les expulsa porque no encuentran trabajo. Es decir, el joven enfrenta dos condiciones: la imposibilidad de continuar su formación y la imposibilidad de buscar un trabajo. Estos jóvenes que no tienen trabajo y no tienen estudios son el cultivo para ser, ¿no es cierto?, cooptados, para ser reclutados, para ser seducidos por las bandas del crimen organizado, que les ofrecen un ascenso económico rápido, que les ofrecen una serie de temas de protección, de ayuda, de círculos, de apoyo en las pandillas, pero que además les mandan como carne de cañón para cometer los delitos, porque si uno se da cuenta, el trabajo que ha hecho Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, la mayoría de personas que han sido detenidas son jóvenes y muchas veces menores de edad. Entonces, un sistema que expulsa a la juventud, es un sistema que crea las condiciones para que el crimen organizado opere de la mejor manera. Claro, pero este sistema a lo mejor fue premeditadamente hecho y elaborado, legislado y a lo mejor en norma constitucional para un fin determinado, porque ellos a lo mejor ya tenían programado de forma estratégica qué es lo que querían. Similar como el gran salto de Mao Zedong, que provocó que se cierren muchas escuelas y colegios en territorio chino para tener una población a lo mejor económicamente activa, pero en desocupación, que fue después la que llevaba los libritos rojos y eran los principales adoctrinadores. Pero hay una situación, César, ¿qué podemos hacer? ¿Cómo podemos corregir? Alguna vez hice un comentario en el sentido que el sistema educativo del Estado ecuatoriano habrá que revisarlo y repensarlo. Y el modelo de educación federal que tuvo la provincia de Loja fue exitoso. Y el sistema federal de educación superior era nada más y nada menos que la Universidad Nacional de Loja, el Colegio Bernardo Valdivieso. El sistema federal de educación de Loja fue eficiente. Entonces, ¿por qué no repensar a lo mejor en un sistema descentralizado y desconcentrado en la República del Ecuador, pero con directrices que se puedan controlar a lo mejor a nivel del Estado? Bueno, la desconcentración, el grado siguiente que es la descentralización y el siguiente que es la autonomía plena, exige que el Estado no solo entregue las competencias, sino que también paulatinamente vaya generando las condiciones para que el sistema de educación genere sus propios recursos. Porque nosotros podemos provocar una desconcentración en el sentido de que le sacamos del centro a algún lugar y comenzamos a poner nodos, o descentralizamos en cuanto a la delegación que tienes en temas administrativos, presupuestarios, financieros, incluso académicos. Pero habría que pensar si el Estado ecuatoriano, al día de hoy, con la crisis que tenemos, está en la capacidad también de ser eficiente en la entrega de los recursos para que paulatinamente el sistema pueda tener esa autonomía que se requiere. Indudablemente, acompañado de eso, lo que se necesita es conocer las características propias que tiene el sistema de educación en cada localidad. Claro. Porque las ventajas comparativas y competitivas que tiene la provincia de Loja no son las mismas que tiene la provincia de Carchi, y no son las mismas que tiene la provincia de Manabí. Por eso yo creo que hay que mirar la educación superior en primer lugar, no en segundo, sino de manera simultánea también la educación intermedia, porque hay algo que en el Estado se ha venido debilitando cada vez y con mayor intensidad, y es el tratamiento que nosotros le damos a los institutos superiores, que eran institutos muy valiosos, que impedían la migración porque teníamos institutos agrarios, agropecuarios, institutos que enseñaban a la gente temas de metalmecánica, de electricidad, de artes, cosa que no lo tenemos. Y por otro lado, tampoco nosotros
hacemos que los institutos estén en segunda o tercera categoría versus a las universidades, porque las localidades deben dinamizarse en función de sus potencialidades. ¿Qué potencialidades tienen las localidades para que el sistema de educación superior responda a las necesidades de esa población? Entonces, que una provincia quiera competir con otra por tener la misma universidad y características no tiene sentido. Lo que cobra sentido es cómo implementamos un sistema que dinamice la economía, que mejore la convivencia, que haga un destino académico a las ciudades y localidades. Y esos son los temas que nosotros estamos proponiendo como debate mucho más amplio en este libro que lo presentamos ahora a las 4 de la tarde en la técnica particular de Loja. César, ¿el libro es un diagnóstico o también hay allí reflexiones hacia dónde tiene que conducirse la educación? El libro tiene un diagnóstico, tiene pronóstico y también tiene propuestas. Es decir, hay un capítulo que es el que arranca, donde se hace una radiografía con varios cortes desde lo que fue el 2008 hasta la actualidad. Hay otros capítulos que analizan las reformas necesarias que se requiere de manera urgente al sistema de educación superior. Hay otros capítulos que pronostican qué puede suceder si no se hacen las reformas o cuál es el pronóstico si las cosas cambian para bien en algunos temas. Es decir, es un libro integral porque además recoge la voz de diversos autores de varias universidades, de institutos y también de diversas temáticas, tema presupuestario, tema normativo, tema pedagógico, tema estructural, institucional. Y yo creo que la lectura de este libro refresca algo que la academia no lo ha puesto en escena. Es decir, ¿por qué las universidades no se están pensando a sí mismas? ¿Por qué el sistema de educación superior no está dando las respuestas que se requiere? Y creo que este libro genera una primera expectativa de ponernos a pensar cómo la educación superior en el Ecuador debe trabajarse y qué es lo que necesitamos para estar a tono en un mundo globalizado. César, por ejemplo, esta doctrina de hacia dónde va la educación superior, porque para llegar a la educación superior tienes que tener también los pilares fuertes en la primaria y en lo secundario. Podría fincarse, por ejemplo, si alguien quiere valorar y analizar la educación, por ejemplo, municipal, hay elementos que podrían incidir en cómo podemos estudiar cuál es el éxito de la educación municipal o el fracaso de la misma con este libro. Indudablemente, de hecho, en el primer capítulo se establece este eslabón inevitable, porque la universidad, lamentablemente, es una consecuencia del proceso de formación anterior que tuvieron los estudiantes en las escuelas y en los colegios. Entonces no se puede tampoco pensar una reforma en la educación superior aisladamente sin tener claridad qué está sucediendo en las escuelas y en los colegios. Que además el Ecuador tiene un sistema de educación superior que permite diversas modalidades en cuanto a que tenemos un sistema de educación con educación privada, con educación fiscal y la otra con educación fiscomisional o en algunos casos se le sustituye como educación municipal. Claro. Hay la posibilidad, como por ejemplo en el caso de Quito, que los colegios fiscomisionales que responden al municipio han llegado a tener, por ejemplo, acreditación internacional y bachillerato internacional también. Habría que ver qué se está haciendo ahí de buena manera y qué está faltando en otros espacios para que la educación superior no haga cosas que no debería suceder. Por ejemplo, primero y segundo año de todas las carreras de la universidad prácticamente se convierten en cursos de nivelación porque los estudiantes que llegan del colegio no saben leer o si leen no comprenden lo que leen y tampoco saben escribir para expresar sus ideas en los trabajos que presentan a sus profesores. Claro, no, eso es muy cierto. César, ¿cuándo se presenta el libro? El libro se presenta hoy a las 4 de la tarde en la Universidad Técnica Particular de Loja, en el auditorio. La entrada es libre. En este evento se va a entregar un ejemplar a quienes asistan, pero sobre todo vamos a ir, ¿no es cierto?, regando más semillas, porque este libro se presentó ya en Flaxo, en Quito, se presenta ahora en Loja, en 2 semanas se presenta en la Universidad Católica Santiago de Guayaquil, y también tenemos 2 presentaciones más. La una es en la Universidad de Spoch, en la Universidad
Politécnica de Chimborazo y en una universidad de Manabí. Es decir, estamos haciendo una presentación itinerante en el sentido de generar el debate, es decir, por qué las universidades no hablan de lo que está pasando en las universidades. Y creo que el aporte esencial y sustantivo es dejar una puerta abierta para que el tema no decaiga, que el tema no se agote y más bien que siga alimentándose alrededor del debate que podamos provocar alrededor del mismo. César, me comprometo y en un programa de expresión política de los días sábados, pero antes de ello me lo leeré al libro para hacerte algunas preguntas, algunos cuestionamientos fundamentados en la obra, un día sábado, 1:30, para que los ciudadanos puedan enterarse. Encantadísimo. Muchos de estos temas, aunque sea virtualmente lo hacemos. Encantadísimo lo hago y vuelvo a expresar mi gratitud a ustedes, amigos, colegas, a quienes respeto y admiro por la denodada actividad que de manera transparente han venido haciendo durante décadas, porque es un legado intergeneracional, y decirles que para mí es un regalo que la vida me haya traído nuevamente a Loja a presentar coincidencialmente después de tantos años en el mismo auditorio otro libro. No, perfecto, César, y un placer haberte tenido aquí, a los tiempos verte, y creo que esto va a ser un éxito en la Universidad Técnica Particular de Loja. Bueno, dice, más adelante estaremos degustando lo que siempre digo, lo que Loja tiene es cultura y también tiene buenos productos como las puntas de Malacatos. Ese es nuestro whisky. Son las bebidas espirituosas que nos inspiran para hacer más cosas Claro. adelante. César, muchas gracias por haber estado aquí en Prensa Radial Noticias Planeta al Día. Un abrazo, siempre, muchas gracias. Que le saludes al Averito, dice el lindo. Hay que precisar quién es porque luego voy a tener problemas. Muchas gracias. Perfectamente. Gracias, César. Vamos a ir a la pausa comercial y retornamos con más informaciones.